capítulo 21. Pero realmente creo que deberíamos... Oh. Hola. Kid Clutch estaba corriendo de regreso por el bosque, y se detuvo por un momento para evaluar. Se alegró de haberlo hecho, porque podía sentir a alguien bajito arrastrándose detrás de él. Sonrió y se dio la vuelta para agarrar el cuello de la persona, solo para descubrir que la persona era invisible, y terminó agarrando su rostro en su lugar. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Un estudiante héroe tratando de jugar al mártir. Tú fuiste quien luchó por hablar correctamente, tú fuiste quien casi violó a Bakugou. La sonrisa de Kid Clutch rápidamente se volvió amarga cuando usó su mano libre para golpearla en la nariz. La sangre salió a borbotones sobre su rostro, lo que fue un marcador útil de su ubicación exacta, especialmente cuando él la arrojó al otro lado del claro. Tú estabas allí, ¿no es así, Hagakure Toru? La forma de Hagakure se tensó, pero antes de que pudiera controlarlo, él estaba frente a ella. Es una pena estar en el curso de héroe. Apuesto a que nadie te extrañará cuando mueras. Aunque no podía verlo, podía sentir cómo su rostro se iluminaba de ira. Eso no es cierto. Me extrañarán. Me buscarán. No me olvidarán. Gritó, aunque sonaba más como si se estuviera tranquilizando a sí misma. Kid Clutch se inclinó hacia su forma arrugada en el suelo. ¿Estás seguro de eso? La forma de Hagakure se retiró a sí misma, mostrando exactamente lo que pensaba al respecto. ¿Qué tal esto? Captó su atención. ¿Quieres que te vean? Hubo una tentativa afirmativa. Entonces podrías dejar atrás esta mierda de héroe y ser libre. Extendió los brazos frente a él, como si estuviera sosteniendo el mundo en sus manos. Y cuando conquistemos el mundo, se te puede ver y estar a mi lado, o muerto a mis pies como el resto de estas malditas hormigas. Se le escapó una pequeña risa mientras retrocedía para mirar la luna llena que resaltaba las sombras del bosque. No soy un violador, Hagakure-san. Miró la forma ensangrentada de Hagakure y dijo, tienes aproximadamente una hora para tomar tu decisión. Kid Clutch luego se fundió en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Toru tuvo que tomar una decisión aquí. Quería convertirse en una heroína para ser vista, no. Sus amigos estaban bien, pero a veces se olvidaban de que ella estaba allí. Pero eso era normal, y no podía culparlos por ello. Pero este villano sabía que ella estaba allí sin siquiera tener que verla. Tal vez con él finalmente podría ser vista y no ignorada. Parece que ha tomado su decisión, y no han pasado ni 10 minutos. En lugar de salir corriendo a la intemperie, Kid Clutch se aferró a los árboles, y así fue como se topó con Itosia y Ida juntos, intentando y fallando en defenderse del señor Compres. Observó cómo Itosia aparentemente se quedó sin aliento, dejando que Compres lo capturara. Ida trató de extender la mano y tomar a Itoshi, pero fue entonces cuando Kid Clutch intervino y lo contuvo. Medio. Rápidamente cubrió la boca de Ida. No me llames así aquí. Llámame Kid Clutch. Levantó lentamente la mano que cubría la boca de Ida. Eso es lo que eres. Los gritos chirriaron en los oídos de Kid Clutch. Cállate. Estás siendo demasiado ruidoso. La demanda solo funcionó durante aproximadamente un segundo, antes de que Ida dijera nuevamente. Oh, soy yo la que está hablando demasiado fuerte. Lo estaba desafiando, ¿no? Kid Clutch puso ambas manos de Ida en una de las suyas, mientras usaba la otra para agarrar su cuello con dureza. Lamió la arteria principal en la yugular de Ida. No creo que quieras amenazarme, héroe. No cuando tu cuello se ve tan delicioso. Ida se congeló, recordando su lugar, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás para él. Kid Clutch clavó sus dientes en el cuello del niño, no demasiado profundo, por lo que no lo suficiente como para sangrar. Pero fue suficiente para ser doloroso. Bebió y bebió. Llevaba unos 4 tragos cuando pudo sentir que algo se dirigía hacia él, rápido. Trató de soltar rápidamente a Ida, pero fue un poco demasiado lento. Una larga lengua se envolvió alrededor de su abdomen y tiró. Lo alejó de Ida y lo llevó hacia una chica rana de la misma clase. Aterrizó de espaldas, dejándose vulnerable. Tengo uno de ellos. Mierda. Unas 4 personas más salieron corriendo de la maleza. Afortunadamente, uno de ellos era Shouto. Los otros eran Kendo Itsuka, Shuhime Sou, Tokoyami Fumikage y Awase Yosetsu.
Lo rodearon, y Kendo fue a ver a Ibida, mientras que el resto vigilaba a Kid-Clash. Adoptó una mirada desesperada y una voz infantil. Por favor, ayúdame. Los villanos me obligan a trabajar para ellos. El grupo se miró y Awase habló. Amigo, tiene como nuestra edad. Izuku produjo lágrimas falsas. He hecho cosas malas. Pero siguen amenazando a mi familia. Una tos ahogada sonó detrás de ellos, todos miraron menos Tokoyami, quien mantuvo sus ojos en Kid-Clash todo el tiempo. Debido a esto, él fue el único en ver el oscurecimiento de su rostro cuando Ida dijo, con voz ahogada, no lo escuches, a él. La niña rana, Asuitsuyu, reafirmó esa declaración. TCH. La mayoría del grupo se volvió para mirar al villano derribado, el susto infantil anterior se limpió, incluidas las lágrimas. Bien, me tienes. Me encantaría quedarme y charlar, pero verás, no tengo tiempo. Dijo, relajándose en las ataduras y cerrando los ojos. Los estudiantes héroes no estaban cayendo en la trampa, pero está bien, Kid-Clash no necesitaba que lo hicieran. Sus ojos se abrieron de golpe mientras se transformaba. Se abalanzó sobre el primer estudiante héroe que pudo tener en sus manos, rompiéndole la cabeza y decapitando con éxito al niño. Awase Yosetsu. Rápidamente bajó a comerse el corazón del niño. El gran impulso de poder le dio la energía para liberarse de quienes lo sujetaban y saltar de nuevo a los árboles. Dio la vuelta al campamento para desviarlos de su rastro. Regresó al claro donde se encontró con Agakure, que todavía estaba allí. Él aterrizó frente a ella, sorprendiéndola. ¿Has tomado tu decisión? Ella se sentó allí por un momento. Sí, lo he hecho. Voy contigo. Ella respondió. Bien. Subir. Él se inclinó para dejarla sobre su espalda. Ella trepó y se sujetó mientras él saltaba desde el claro, dirigiéndose hacia el punto de encuentro. Se detuvo y la dejó ir, informando a los demás que ella estaba con ellos ahora. Davi lo tomó con un grano de sal. Kid-Clash miró a Compress, quien levantó 2 canicas. Ahora que el grupo obtuvo lo que querían, el resto atravesó el portal. Capítulo 22. Yo. Te doy. Candibore. Aizawa estaba angustiado. Estaba seguro de que estaban en un lugar remoto, pero la liga de villanos aún los encontró. Algunos de sus propios estudiantes resultaron gravemente heridos, como Ida, a quien se le drenó mucha sangre del cuello como un vampiro. Muchos niños de 1B resultaron heridos y uno murió. Se llevaron a 2 de los suyos, y no saben con qué propósito. Solo hubo una pequeña cantidad de buenas noticias, y aún así no fueron muy buenas. Se había encontrado la mitad inferior del infame villano muscular, pero obviamente lo había hecho un enemigo y no un aliado. Bueno, en realidad había otra cosa. Kouta, el sobrino de Mandalay, había sido salvado por el villano que mató a Muscular. Aizawa había preguntado si le habían dado un nombre al villano, lo tenía. Kid-Clash, el ladrón de almas. Un escalofrío le recorrió la columna. Ahora sabían que el infame villano estaba con la liga. Esto los hizo aún más peligrosos. Fue increíble que Kouta tuviera un encuentro con Desul Estealer y sobreviviera. Solo esperaba que sus alumnos estuvieran bien. Cuando entraron en el bar, ya había 2 sillas con ataduras. Izuku sentó a Agakure en una de las sillas y a Shinzo en la otra, luego los sujetó. Hizo que Compress dejara salir a Todoroki. Itoshi se puso su sombrero de actor metafórico entonces. Todavía no sabían si podían confiar en Agakure. Agarró los brazos de la silla tanto como pudo. Todoroki. ¿Qué estás haciendo? Ayúdanos a salir de aquí. Él gritó. Todoroki le dio una mirada un poco condescendiente. ¿Es así? ¿Por qué debería ayudar a mi enemigo? Shinzo giró la cabeza, sorprendido. ¿De tu enemigo, qué? Eso no puede ser correcto. Shinzo tenía una mirada abiertamente ofendida en su rostro. ¿Eres un villano? Pensé que éramos amigos. Todoroki simplemente se encogió de hombros. Podemos serlo si todavía lo quieres, podrías unirte a nosotros. Toru observó la interacción con fascinación y saltó cuando Shinzo pateó sus pies. Como el infierno. Había una ira candente en su rostro. No he llegado tan lejos en el curso de héroe para ser lo que todos los demás en mi vida me han dicho que sea, debido a mi peculiaridad. Se le escapó una risa amarga.
¿De verdad crees que me rebajaría tanto? El rostro de Todoroki permaneció apático, valió la pena intentarlo. Se giró para mirar a Tooru, ¿y tú, Hagakure? ¿Por qué estás aquí? Ella suspiró, hay un objetivo final para esto aquí, ¿no? Todos sabían que no era una pregunta real. Preferiría estar del lado de los vencedores que no tienen reparos en hacer el trabajo sucio para salirse con la suya, me gustaría que me vieran. Nadie lo vio, pero ella sonrió. Irónico, ¿no? Por primera vez desde que lo conoció, Todoroki prendió fuego a su mano. Él lo acercó a su cara. ¿Y por qué te creeríamos, estudiante héroe? Preguntó. Tooru respiró hondo, no hay nada en mi peculiaridad que sea ofensivo. Todos ustedes podrían matarme, fácilmente. Pero sería un gran activo para ti, especialmente con mi invisibilidad. Bien dicho. Se giró hacia la persona que hablaba, solo para descubrir que provenía de una computadora que decía solo sonido. Tomura, déjala ir. El hombre con las manos sobre él se acercó a ella y desintegró sus ataduras, permitiéndole ponerse de pie. Tooru se acercó para pararse al lado de Todoroki, quienes estaban frente a Shinzou. Apretó visiblemente los dientes, mirando a sus tres antiguos amigos. Malditos traidores. Magne, que estaba parado a un lado con una cámara de video, la apagó y dijo, ¿listo? Tooru se sobresaltó, ¿estábamos siendo filmados? Sí. Se dio la vuelta para ver a Itoshi ponerse de pie después de haber sido liberado de sus ataduras. Espera, pensé que estabas en contra de todo esto. Él la miró y resopló. Sí, eso fue todo un acto, Magdalena. Ella balbuceó, Kupkakeke. No te preocupes por eso, Hagakure. Izuku dijo. Se giró para ver a la criatura como el mismo villano que le ofreció elegir. Por cierto, ¿cuál es tu nombre de villano? Solo te conozco por una cosa, y aparentemente fue una casualidad. Izuku parpadeó como un búho, dándose cuenta de que tenía razón. Se rió infantilmente, haciendo que todos menos Shouto y Itoshi dieran un paso atrás. Oh. Lo olvidé, abrió los ojos desde donde estaban cerrados mientras se reía, soy Kicklash. Los héroes me han apodado el ladrón de almas. Itoshi le dio unas palmaditas en la cabeza con cariño, Izuku, deja de asustar a los nuevos reclutas. La cara de puchero que recibió era demasiado linda para un supervillano notorio. Sin embargo, la cara no duró mucho, porque se iluminó y se acercó a la barra. Shigi. He vuelto para molestarte. Shigaraki gimió y su cabeza golpeó la barra del bar. Pensé que finalmente había paz. Refunfuñó, con la cabeza todavía sobre la mesa. Hagakure parpadeó, vio a este villano en la USG, estaba desquiciado y maníaco, pero aquí, parecía un ser humano. Todos lo hicieron. Los villanos a menudo fueron estigmatizados como seres del mal que odian a la sociedad. La creencia es justa, pero parecía quitar el hecho de que eran personas reales, con emociones reales. Cariño, me encanta tu estilo. Dijo una mujer muy musculosa. Hagakure prácticamente se pavoneó bajo la atención. Izuku tomó el control remoto y encendió el televisor, donde las noticias de última hora se han apoderado de todas las estaciones de noticias. 2 estudiantes héroes han sido secuestrados por la infame Liga de Villanos. Una conferencia de prensa tendrá lugar mañana por la noche. Y ahí es cuando atacarán, terminó Izuku. Se giró para mirar al resto de los ocupantes del bar, la conferencia de prensa será una tapadera, y tendremos que estar listos para mudarnos a una ubicación secundaria. Kicklash es correcto. El sonido de la computadora en el mostrador crujió al cobrar vida. Izuku sonrió ante la frase, pero rápidamente desapareció cuando gimió para sí mismo. Joder, pronunció. Me comía un estudiante héroe, explicó cuando varias cabezas se volvieron en su dirección. Levantó la cabeza para mirar al techo y abrió la boca como si estuviera bostezando, pero su boca siguió hasta que su cabeza se dobló sobre sí misma. Continuó hasta que sus preguntas inminentes fueron respondidas cuando el cuerpo de Izuku se volvió simbiótico. Itoshi y Shouto se sobresaltaron, porque no habían experimentado esto antes. La masa retorcida de pegote simbiótico se acercó sigilosamente a los 2 niños, y creció y cambió hasta que hubo una criatura del tamaño de un gran gato doméstico frotándose contra sus piernas.
Hagakure no pudo evitarlo, se rió mientras olvidaba momentáneamente el dolor agonizante en lo profundo de su corazón, cuando la noticia anunció que solo faltaban 2 estudiantes héroes. Shigaraki luego les dijo a todos que se fueran a la cama, y cuando solo él e Izuku se fueron, volvió a su forma humana. Me voy de casa. Fue todo lo que dijo, antes de atravesar la puerta del bar y desaparecer en la noche. Izuku caminó por las calles vacías de camino. En su mayoría se limitó a las calles menos conocidas donde los héroes no estarían patrullando. No es que lo fueran, debido a la reciente debacle del campo de entrenamiento. Pero ahí es donde encontró a su víctima preferida. Desafortunadamente para la víctima, Izuku no estaba de humor para una comida rápida. Yutaka Inamori. La chica de su salón de clase se dio la vuelta al oír su nombre. Cuando descubrió que era solo el supuesto niño sin peculiaridades, dejó que su cuerpo se relajara un poco. Pero después de los eventos de hace una semana, nadie en la escuela se atrevió a decir que no tenía peculiaridades. Uno no podía ser torpe para hacer un truco como ese. Ese sí, Midoriya-san. Su sonrisa era oscura, y la inquietó de una manera que no debería. Hay un asesino en serie corriendo, ¿no es peligroso caminar después del anochecer? Volvió a recordar la cara que hizo cuando inmovilizó a Furama contra la pared de los casilleros, el metal se formó alrededor de su puño, a solo unos centímetros de la cabeza de su víctima. Una oleada de terror la golpeó como un tren de carga. Víctimas, ¿verdad? Eso es lo que era el matón. No fue al revés. Furama había estado a merced de Midoriya, no al revés. Y luego vinieron las palabras de Midoriya. Tenía razón, había un asesino en serie dando vueltas. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Midoriya parecía diferente desde hace un tiempo, toda su conducta había cambiado. Parecía más depredador. Su cabeza giró rápidamente para mirarlo desde donde había estado mirando al suelo, perdida en sus pensamientos. La sonrisa en su rostro se hizo más y más amplia, extendiéndose de oreja a oreja. Caminó lentamente hacia ella, y sus pies estaban congelados en su lugar. Ina-san, he hecho mi investigación habitual. ¿Quieres saber qué asesino en serie anda por ahí actualmente? Se detuvo frente a ella, lo que mostró una gran diferencia de altura entre los dos. No siempre fue tan alto, ¿verdad? Se inclinó hasta que estuvieron frente, a escasos centímetros el uno del otro. Soy yo. Sus piernas retrocedieron incluso antes de que tuviera el pensamiento consciente de hacerlo. Su mano agarró su camisa, tirando de ella hacia atrás. Su otra mano tomó su rostro, 2 dedos sosteniendo su barbilla. Con horror, vio cómo su rostro cambiaba sutilmente. Le crecieron los dientes y la lengua. Por inhumanos que fueran, lo único que hacían actualmente era hacer que la repentina alegría en su rostro se volviera más frecuente. Pensar, un niño de su clase, un asesino en serie. También era el niño que menos esperaban, lo que por alguna razón empeora la revelación. La pregunta la atormentaba, sé cuál eres tú. Su voz tembló involuntariamente. Echó la cabeza hacia atrás y se rió como un maníaco. Nunca había visto este lado de Midoriya. Fue aterrador. Sus ojos estaban enloquecidos, y parecía que se había ido muy lejos por un tiempo. Pensé que era fácil, tonto, la arrojó contra la pared de ladrillos del callejón, haciéndola gritar. Todo el mundo sabe sobre Soul Stealer, ¿no? Dijo Kiclash mientras Ina caía al suelo. Ella estaba temblando de terror. Se agachó frente a ella, las sombras de las farolas cercanas hacían que las sombras a su alrededor fueran más nítidas. Pero no, eso no estaba bien. Las sombras se estaban haciendo más nítidas por sí solas. Izuku agarró su dedo índice derecho, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se partió, dejando la piel torcida y colgando desde donde se rasgó demasiado. Ella gritó de dolor, mientras él se estremecía de placer. Izuku tomó el dedo ya destrozado y lo pellizcó con fuerza entre 2 de sus dedos, luego tomó su otra mano y arrancó la uña. Ina estaba sollozando de dolor. Quería alejarse de este monstruo. El monstruo con piel humana notó que ella estaba llorando, así que tomó sus manos y comenzó en la parte inferior de sus ojos. Le rascó las mejillas, dejando en su lugar líneas rojas de enfado. No satisfecho, repitió el movimiento, una y otra vez, hasta que hubo laceraciones profundas con garras en sus mejillas.
Sus lágrimas saladas se mezclaron con la sangre, lo que sin duda hizo que la herida doliera más. Izuku tomó otros 2 de sus dedos y los retorció entre sí, atando un nudo roto de sangre visceral. Tiró de su cabello, haciendo que su cuero cabelludo sangrara, pero aún no estaba satisfecho con su dolor. Su garganta estaba ronca de tanto gritar, dejando solo un patético gemido en su lugar. Izuku tomó el resto de sus dedos y le quitó el resto de las uñas. Se levantó de su posición agachada y le dio una fuerte patada en las costillas. Cayó de lado, su cara golpeó el pavimento sucio, que se clavó en sus heridas faciales. Se le ocurrió una idea. Se inclinó hacia atrás para sacar uno de sus ojos. Ella se retorció en el suelo cuando él desconectó la cuerda de su ojo de su cerebro. Mordió el ojo por la mitad y lo volvió a poner en la cuenca. Hizo lo mismo con el otro ojo. Luego, le abrió la boca, le hizo un nudo con la lengua y le arrancó cada diente antes de tomar los dientes y colocarlos alrededor de la parte superior de su cabeza como una corona. Los dientes en su cabeza se clavaron en su cuero cabelludo lo suficiente como para sacar sangre. Lo más probable es que ya estuviera muerta, pero si no, el dolor estaba a punto de empeorar. Llevó su mano a su abdomen, sacando sus pulmones de su caja torácica. Los colocó a ambos lados de ella, mientras le arrancaba una de las costillas y la lamía para limpiarla. Escogió cuidadosamente su preciado corazón y se rió al ver su obra maestra. Abrió la mandíbula y dejó caer el corazón. Sintió que su poder aumentaba y se transformó en sí mismo. Su verdadera forma. Carnívoro. Capítulo 23. Oh, no. ¿No crees que podríamos conseguir que alguien limpie eso? Dejó la cáscara destrozada de un cuerpo para que se pudriera. Tenía aproximadamente el tamaño que tenía el difunto héroe de Atarms. Su cola fue dividida en 4 brazos que llegaron a colgar a su lado. En su camino de regreso al bar, cualquier persona con la que se cruzó estaba muerta antes de que pudieran darse cuenta. No dejó rastro, ya que eso sería demasiado obvio. En su lugar, reunió los cuerpos, que en total sumaban unos 5, y los sentó en un círculo con la espalda apoyada una contra la otra. Regresó al bar y abrió la puerta. Se quedó en la habitación vacía por un momento, permitiéndose relajarse, antes de irse a su propia habitación para irse a la cama después del largo día que había tenido. Tsukauchi se frotó la cabeza con cansancio. Deseaba que su pasante estuviera aquí. Pero, por desgracia, era el día libre de Midoriya, debido a un momento de mierda. Se debatió en llamar al chico. Está más que probado a sí mismo. Pero no iba a arrastrarlo a este espectáculo de mierda. A Olmig no parecía gustarle. Por lo general, eso activaría un montón de banderas rojas, pero cada verificación de antecedentes resultó clara, aunque un poco preocupante, con la forma en que el niño había sido tratado por sus compañeros. Desafortunadamente, eso fue en el pasado y lo había discutido con Midoriya, pero el chico no quería presentar cargos. A veces era tan tierno de corazón. Actualmente, estaba organizando 2 equipos de héroes para comenzar la incursión en los presuntos escondites de los villanos. Había un bar, que observaron desde lejos. Esta era una ubicación bastante segura, pero la otra era dudosa. El otro solo apareció porque uno de los estudiantes héroes, Yaoyorozu, colocó un rastreador en uno de los Noumu en el campo de entrenamiento. Conducía a un almacén en Central Camino, mientras que el bar estaba en el borde de camino. El bar era el lugar probable donde fueron llevados los 2 estudiantes héroes secuestrados. Así que Olmig iba a estar en ese equipo. Tsukauchi separó a los equipos según su peculiaridad. Sería la mejor opción para cada parte de la misión. No hubo noticias hasta ahora sobre Zul Stealer. Ha estado callado desde entonces. Detective. El ladrón de almas atacó de nuevo. No importa. Se volvió hacia el oficial sorprendido y le indicó al hombre que lo condujera a la escena. Lo que encontró fue repugnante. Era una chica de secundaria, sus rasgos apenas reconocibles. A su boca le faltaban todos los dientes, y no había duda de su ubicación. Una formación de dientes, formando una corona, se clavaba en su cabeza, que estaba manchada de sangre. Su lengua estaba atada en un nudo, al igual que algunos de sus dedos. Sus ojos eran los que hacían que todo fuera peor de lo que ya era. Le sacaron los ojos de la cabeza con una uña.
Luego se cortaron por la mitad y se volvieron a colocar dentro del zócalo. Según los informes de la muestra, todo esto se hizo mientras la niña aún estaba viva. Le faltaba el corazón, que era el signo revelador de Desul Stealer. Tsukauchi se obligó a concentrarse nuevamente en los estudiantes héroes desaparecidos, pero no pudo porque encontraron 5 cuerpos más a una cuadra de distancia. Estaban apoyados uno contra el otro, sus espaldas apoyándose mutuamente. Todos sus corazones estaban perdidos. No podían ignorar esta monstruosidad. Fue la tarde siguiente cuando todas las piezas del plan de Izuku encajaron. Se presentó a trabajar ese día y ayudó con cualquier respaldo con el que Tsukauchi estaba lidiando debido al caso actual. No hubo sospecha persistente sobre su identidad, lo que significa que los estudiantes héroes sobrevivientes no definieron ninguna de sus características distintivas. Ya era tarde, e Izuku todavía estaba en la oficina cuando se envió al primer equipo de héroes. Las pertenencias de todos estaban fuera del escondite a media mañana, por lo que todo lo que necesitarían serían ellos mismos cuando la mierda finalmente se descontrolara. Hizo que Duise hiciera una copia de él para colocarlo en el bar con ellos. Era su personalidad completamente negra, la que estaba en la uso. Para ser completamente honesto, estaba nervioso. Todos los planes tienen una alta probabilidad de fallar en el primer contacto. No quería que sus muchas noches de insomnio de la planificación se tiraran por la ventana tan fácilmente. Entonces, cuando todos los demás abandonaron el edificio, él también se fue y los siguió hasta camino. Le envió un mensaje a Shouto, buscando una actualización, y dijo que la conferencia de prensa estaba comenzando. Izuku no se molestó en verlo. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Tomó el tren a camino y se bajó en la parada más cercana al almacén. Podía ver coches de policía alineados por todas partes. Convenientemente, Tsukauchi olvidó algo e Izuku decidió traérselo como su razonamiento para salir y entrar en la futura zona de guerra. Un equipo de héroes iba a estar en el bar, pero Tsukauchi había ido a la ubicación del almacén. Escuchó un fuerte boom proveniente de la dirección de la barra, y asumió que era All Might haciendo su entrada a su escondite. Se dirigió a Tsukauchi, para darle el archivo que olvidó. Aparentemente, Tsukauchi estaba muy preocupado, tanto por la ubicación del archivo como por el hecho de que Izuku estaba con él. Y supuso correctamente que la mierda estaba a punto de estallar, así que le ordenó a Izuku que saliera de allí. Fue en la dirección que esperaba Tsukauchi, pero en lugar de irse, simplemente dio la vuelta a la manzana y llegó a la parte trasera del almacén. Ahí es donde encontró a los 5 estudiantes héroes. Aparentemente estaban aquí para rescatar a Itoshi y Shouto, sin saber que Shouto se había vuelto contra ellos. Podía elegir a los 5 también. Yaoyoro Tsunomo, Tsuyasui, Kirishima e Hirou, Bakugou Katsuki y, sorprendentemente, Iida Tenga. Parecía que Izuku no lo había agotado tanto como pensaba. Sin embargo, esto arrojó una llave en los planes. Nunca pensó en tener en cuenta la pura estupidez de los estudiantes héroes. Envió un mensaje de texto tanto a Shouto como a Itoshi en su chat grupal para informarles y que pudieran planificar en consecuencia. Bueno, hora de ir a presentarse. Hola. Los 5 estudiantes héroes saltaron alrededor de 2 pies en el aire. Se dieron la vuelta y vieron a un chico bajito de cabello verde que se había deslizado silenciosamente detrás de ellos. Bakugou lo fulminó con la mirada, Deku. La cara del chico se iluminó, Kacchan. El rostro de Bakugou estaba encendido con sospecha. ¿Qué mierda estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo te pregunté primero, idiota. Pero eso no es justo. Te encontré aquí. Eso es una lástima, porque no te responderé hasta que sepamos por qué estás aquí. Los hombros de Izuku se desplomaron. Bien. Soy pasante en el departamento de policía. Bakugou parpadeó. Oh. Aparentemente no esperaba esa respuesta. O, más razonablemente, esperaba lo contrario, que era un villano que intentaba detenerlos. Una gran explosión se estrelló a su alrededor, haciendo que los estudiantes héroes se revolvieran en un grupo cómico. Izuku sonrió mientras su forma se deslizaba hacia las sombras, desapareciendo antes de que cualquiera de ellos pudiera darse cuenta. Este no era su lugar para actuar, y All For One nunca dijo que se estaba revelando. Estropeó su plan por completo.
Gruñó por lo bajo, viendo el espectáculo de mierda de una pelea mientras estaba a una buena distancia en la azotea de un almacén al azar. All Might ahora estaba permanentemente fuera de servicio. Si bien eso lo convertía técnicamente en un blanco fácil, estaría rodeado por personal de la OA. Y ese era el problema. Izuku estaba a punto de ir a buscar a Shouto cuando escuchó una pelea cercana, no tan grande como la pelea. Miró hacia abajo desde su posición elevada y se asomó al callejón de abajo. Sorprendentemente, Katsuki se había peleado con la propia copia de Izuku y parecía que su clon estaba perdiendo. Silenciosamente saltó desde el techo, aterrizando a una distancia considerable detrás de Katsuki. «Kak-chan, ¿qué estás haciendo?» Katsuki miró detrás de él. Por breve que fuera la mirada, fue suficiente para que el clon saltara hacia atrás y escapara. «Ups», soltó Izuku. Katsuki se dio la vuelta y caminó hacia él, furioso. «Oí, idiota, la próxima vez no me preguntes qué estoy haciendo en medio de una pelea contra un maldito villano». Izuku instintivamente se encogió y luego hizo una mueca. Y esa es la otra cosa. Miró a Katsuki, quien aparentemente había estado hablando todo este tiempo. «¿Eh?», él dijo. Katsuki señaló con un dedo acusador a Izuku. «¿Qué diablos te está creciendo la columna vertebral últimamente?» ¿De eso se trataba? Izuku se enojó. «¿Por qué diablos querrías saber?» Dio un paso adelante mientras Katsuki retrocedía. «¿Crees que no me habría crecido la columna vertebral hace años si no hubieras aumentado tu propio complejo de inferioridad al enseñorearte constantemente de mí? El Deku sin peculiaridades que no estaría a la altura de nada. Eso dejó de funcionar hace años cuando me di cuenta de cuál era tu problema». Aparentemente, Izuku necesitaba sacar eso de su sistema. Katsuki parecía atónito y ni siquiera trató de negar el golpe, sabiendo que lo que decía era verdad. Izuku se pellizcó el puente de la nariz, sin saberlo, imitando a Tsukauchi. «Lo que digo es que he terminado con tu mierda y no voy a pasar el resto del día lidiando con esto». Se dio la vuelta y se alejó, sin darle a Katsuki la oportunidad de hablar. Capítulo 24. Nuestras pequeñas veladas se han vuelto bastante populares. Anteriormente, con Itoshi y Shouto, recibieron un mensaje de texto en el chat grupal de Izuku. Hoy 18:32. Gremlin Bean. Los estudiantes héroes han jodido el plan para venir a rescatarte, solo para tu información. Itoshi parpadeó y vacilante se detuvo a pensar un momento antes de responder. Ellevax. ¿Entonces no conocen a Shouto? Frijol Gremlin. No. Gremlin Bean. Aún no hemos lanzado el video. Sukolite. Ah, eso tiene sentido. Sukolite. Sukolite. Quiero prenderles fuego. Bolsas para los ojos. Ellevax. No te preocupes, tendrás tu oportunidad. Itoshi soltó una carcajada por lo bajo. Aunque parecía que Shouto lo escuchó porque esbozó una sonrisa. Ambos guardaron sus teléfonos. Itoshi volvió a la silla e hizo que Shouto lo atara de nuevo. Antes de que Shouto tenga la oportunidad de regresar, Itoshi logró murmurar algo en voz baja. Shouto se dio la vuelta y le lanzó a Itoshi una mirada inquisitiva. Había una sonrisa torcida en su rostro cuando dijo. Dije, eres bastante pervertido, Shou, atándome así. El cabello de Shouto se encendió en llamas. Era solo una pequeña llama, pero distrajo la atención de su rostro salvajemente sonrojado. También había una pizca de rosa en el rostro de Itoshi. Él mismo no podía creer que había dicho eso. Esa pequeña pizca de rosa se convirtió en escarlata brillante cuando Shouto respondió. Tal vez lo soy, Toshi. Después de todo, te ves tan bien cuando estás atado así. Muy bien, tortolitos, guárdenlo para más tarde. Tenemos algunos héroes detrás de nosotros. Izuku tenía razón, pensó Shouto, mientras los estudiantes héroes ideaban en voz alta un plan para rescatarlos a ambos. Eso es muy malo, supuso. Saltó y se balanceó sobre la cerca de tela metálica detrás de la cual se escondían sus antiguos amigos. Ustedes no deberían estar aquí. Se sobresaltaron y Kirishima se golpeó la cabeza contra la cerca, lo que hizo reír a Shouto. Todos se giraron para mirarlo, y él se paró en la valla, aún en equilibrio. Oí, Ikihot, ¿dónde diablos está el zombie? Shouto miró a Bakugo e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué tiene esto que ver con Shinzou? Los estudiantes se tensaron. Todos en la escuela sabían que Todoroki y Shinzou se llamaban por su nombre de pila.
¿Qué ha pasado? Todoroki levantó su mano derecha, formó una pistola con su dedo índice y pulgar, y la levantó para apuntarlos. «Pou», dijo en un tono inexpresivo. «Ah». Bajó la mano derecha y levantó la izquierda. Shouto sonrió algo perverso, y era algo que nunca antes habían visto en su rostro. Fue Asui quien lo descubrió primero. Tipo. Correr. Pou. El mundo se encendió en llamas. Estaba enojado y sintió la necesidad de desquitarse con alguien. Había tantos héroes a la vista que encontró el objetivo perfecto. Un héroe solitario, patrullando en otras partes de la ciudad mientras los héroes más grandes se ocupaban de los villanos. Era un héroe más pequeño, la mosca. No le importaba quién era. Antes de que el hombre tuviera tiempo de evaluar la situación, Izuku le golpeó la cara con la palma de la mano, lo tiró al suelo y al mismo tiempo le rompió la nariz. El héroe gimió de dolor, pero aún así trató de levantarse y defenderse de su atacante. Fue encomiable, pero inútil. Los músculos de Izuku se ondularon y creció en tamaño mientras atacaba al hombre. El héroe definitivamente tuvo una conmoción cerebral por el golpe, pero incluso si no la tuvo, ciertamente la tuvo cuando Izuku siguió lanzando golpe tras golpe en la cabeza del hombre. Def Lee no era un héroe por nada, y seguía levantándose. Izuku no podía pensar con claridad y estaba empeñado en causar más dolor. Eventualmente abordó al hombre, que estaba tan golpeado que estaba irreconocible. Agarró con ambas manos el cuello del hombre, asfixiándolo lentamente. El héroe luchó por agarrarlo, con los ojos abiertos para mirar a su atacante. «Eres solo un niño». Entonces, la cara de Izuku se transformó. Se volvió más monstruoso. Sus dientes brillaron bajo la luz de la calle, y disfrutó del miedo que irradiaba el héroe, cuando se dio cuenta de que no era un niño frente a él, sino un monstruo con piel humana. Izuku esbozó una sonrisa con colmillos. «Niño. No, yo robo almas». Su boca se abrió lentamente, revelando filas y filas de dientes. Una risa escapó de las fauces de la criatura, mientras mordía la cabeza del héroe. Itoshi sonrió para sí mismo cuando finalmente fue rescatado por los héroes. Podía escuchar la explosión causada por Shouto, y podía ver las ambulancias acercándose después de que las llamas se extinguieran. Se abstuvo de hablar, y nadie se inmutó, solo porque tuvo la previsión de pedirle a Shigaraki que le pusiera un bozal. El hombre lo había hecho vacilante. Itoshi había tranquilizado al hombre, alegando que estaba acostumbrado a la sensación. Curiosamente, eso empeoró el estado de ánimo del hombre. Tenía sentido que los villanos lo amordazaran. Es la forma en que su peculiaridad funcionó. Había paramédicos por todas partes, corriendo en el caos de todo lo que sucedía a la vez. Eventualmente, llegaron a interrogarlo. Se frotó donde los bordes del hocico se clavaban en su piel y miró los rostros de quienes lo interrogaban. Dejó caer las lágrimas mientras apretaba los dientes y escupía. Ese maldito traidor. Cerró los ojos con fuerza y luchó por secarse las lágrimas. Debe él, hizo hipo, pero continuó, él está con ellos ahora la liga. Él provocó la explosión. El detective, Tsukauchi, dio unos pasos hacia atrás y chocó contra otro oficial. Todos los adultos a su alrededor se sobresaltaron. El detective se secó el sudor de la frente antes de afirmar lo que dijo Itoshi. Él está diciendo la verdad. El peso de lo que dijo de repente cayó sobre la multitud como un saco de ladrillos. Izuku saltó alegremente en su camino de regreso a casa, donde saludó calurosamente a su madre y se fue a su habitación. Se sentó en su escritorio y abrió su computadora. Al revisar las noticias, vio que la pelea entre All Might y All For One estaba por todas partes. Él sonrió amargamente. ¿Por qué All For One tuvo que joder esto? Oh, bueno, ahora solo necesitaba solucionarlo. Thor caminó por los callejones oscuros de Musutafu, un cuchillo en la mano. Pensó en sus supuestos amigos. ¿Se olvidaron de ella? Bueno, ya no se olvidarán de ella. Toga fue muy amable con ella, e incluso le dio a Toru algunos cuchillos para que los usara. ¿Por qué cuchillos? Porque eran los más físicos, y ella necesitaba que la vieran. Shishida-san. Dicho estudiante héroe se dio la vuelta para mirar a la persona que dijo su nombre. Pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Sin embargo, podía olerlos, había olor a nervios. ¿Por qué se escondían de él? Como que hirió sus sentimientos. ¿Sí?
No hay necesidad de tener miedo de mi apariencia, sé que mi peculiaridad da miedo. Estaba entrenando para ser un héroe después de todo, a menudo practicaba formas de calmar a un civil. Yo, asustado, volteó la cabeza hacia donde la voz sonaba detrás de él. De nuevo, nadie. ¿Era esto algún tipo de truco? ¿Por qué tendría miedo de un estudiante héroe? La voz vino del callejón directamente a su derecha. Entró en él, solo para encontrar un par de ropa. ¿Cómo sé quién eres? Después de todo, se supone que los estudiantes héroes deben ser vistos. Esta persona lo estaba guiando en círculos. Se dio la vuelta, sin ver nada. Se estaba volviendo loco. Confiaba en sus sentidos. La persona estaba, justo enfrente de él. Entonces, ¿por qué no puedo ser visto? Sus ojos se detuvieron en algo. Un reflejo de la luz. No tuvo tiempo de pensar en ello antes de ser cegado y derribado al suelo. Había alguien encima de él. Alguien invisible. Oh, por eso no podía verlos. Aún así, comenzó a entrar en pánico cuando le pusieron un cuchillo en la garganta. La persona se inclinó para susurrarle al oído a Shishida. ¿Por qué deberías verte si yo no puedo? Toru apuñaló el cuello del estudiante héroe. Escribió su nombre en la pared del callejón. Acechador nocturno. Capítulo 25. El límite de Sonia Notas. Parte de este capítulo está inspirado en Black Art de Golden Gecko. Es una escena que desearía que hubieran ampliado más. Izuku se reunió con Shouto y Toshi en su nuevo escondite, unos días después de la redada. Estaban en compañía privada, ya que eran solo ellos tres. Los abrazó a ambos con fuerza. Tomó las manos de ambos niños y frotó su rostro sobre ellas. Izuku, estás actuando como un gato otra vez, señaló Itoshi. Izuku simplemente comenzó a ronronear, básicamente afirmando que no le importaba. Tomó el rostro de Itoshi entre sus manos, lo hiciste muy bien en tu actuación. Casi te creo. El sonrojo de Itoshi era visible, incluso cuando el chico de cabello verde se acercó a Shouto. Con la cara de Shouto en sus manos, causaste tanto caos. Fue increíble. Soltó la cara del niño mitad y mitad, y sonrió cuando las caras de ambos niños estaban rojas. Me divertí, dijo Shouto. Izuku sonrió. Al día siguiente, Izuku fue a la escuela. Era un caos, e Izuku se deleitaba en él. El maestro tuvo que anunciar la muerte de Ina. No pudo evitar la sonrisa en su rostro cuando le dijeron que era de Sulestialer. Durante uno de sus descansos, se dirigió a la sala de arte y, he aquí, el profesor de arte estaba en su escritorio. Sonrió con una de sus sonrisas más puras, Tamura-sensei. Hola. El hombre levantó la vista de lo que estaba haciendo, solo para ser recibido por el monstruo con piel humana, que tenía grandes ojos de cierva y una sonrisa inocente. El hombre palideció, pero respondió. Midoriya. Izuku cantó, solo quería pasar y saludar. Pasaron unos segundos, está bien, adiós. Se dio la vuelta y salió del salón de clases, dejando atrás a Tamura, quien tuvo que evitar vomitar de miedo, especialmente frente a un grupo de estudiantes. Muy pronto, se corrió la voz de que el profesor de arte y Midoriya se conocían, y que el primero le tenía miedo al segundo. Honestamente, le alegró el día a Izuku. Mientras caminaba a casa desde la escuela, pudo sentir que lo seguían, por lo que se metió en un callejón y esencialmente se acorraló. Se dio la vuelta para ver a un niño al azar que tenía un aura arrogante. Mira eso, es el niño prodigio misterioso. El chico obviamente intentó sacar una reacción de Izuku, pero estaba decepcionado. El chico comenzó a despotricar, algo sobre cómo Izuku estaba robando toda la atención y la gloria de la escuela. Realmente no le prestó atención al niño hasta que el niño se frustró tanto que le dio un golpe a la cabeza de Izuku. Izuku atrapó el puño en una mano, y su rostro estaba vacío de expresión. El niño balbuceó. No deberías haber podido atrapar eso. Izuku respondió. Pero lo hice. Cambió su postura muy levemente, ahora, ¿vas a decirme por qué estás realmente aquí? ¿O vas a seguir haciéndome perder el tiempo? La cara del niño prácticamente se volvió morada cuando aparentemente activó su peculiaridad, que, resulta que quita el aliento de los pulmones de una persona. Lástima para el niño, Izuku podría funcionar bien sin respirar durante 1 o 2 minutos. Deberías estar muerto en cualquier momento, y luego mi número de muertos será 6.
Izuku se habría burlado si pudiera. En cambio, aprovechó el hecho de que el niño había bajado la guardia por completo cuando su peculiaridad se activó, dejándolo completamente abierto para que Izuku se le acercara y lo agarrara por el cuello. Mientras lo hacía, su aliento volvió a sus pulmones y miró fijamente al chico petrificado. No sabía que había 2 asesinos en serie en nuestra escuela, qué divertido. El chico se tensó en su agarre, T2. ¿Quién es el otro? Izuku puso su mano sobre su corazón y fingió dolor. Pensé que sería obvio. Soy yo, tonto. El niño luchó con más fuerza en su agarre, y sus ojos se abrieron como platos. Se rió y soltó el cuello del niño, y dicho niño se quedó sentado allí y miró a Izuku con horror. Sé cuál es tu recuento de cadáveres. Una amplia y malvada sonrisa se apoderó del rostro de Izuku, lo que hizo que el chico retrocediera. No estoy seguro, pero creo que está en algún lugar en el rango medio de 70. 70, gimió el chico. 70, afirmó Izuku. Mierda, la cagué. Dijo el chico. Izuku estuvo de acuerdo, pero decidió arriesgarse por el tipo. Extendió la mano y dijo, ¿qué tal esto? ¿Tienes un nombre? El chico lo miró como si estuviera loco. Takahira Hiroto. ¿Usted sabe mi nombre? Dijo Takahira. Izuku parpadeó, antes de reír, sí, gracias. Pero no, me refería a tu nombre de villano. Una mirada de comprensión apareció en el rostro de Takahira. Oh, bueno, he oído que algunas personas me llaman el ladrón. Ante la mirada en blanco de Izuku, elaboró. Como, ya sabes, quitarle el aliento a alguien. Izuku estaba un poco impresionado, porque ese era un nombre estúpido. Ese es un tipo de nombre estúpido, sin ofender. El chico parecía indignado, bueno, el público es estúpido. Si fuera mi elección, me gustaría que me llamaran asfixiante. Izuku resopló. Eso hizo que el chico se irritara aún más. Oh, ¿sí? Bueno, ¿cómo te llamas, Izuku había estado esperando esto. Me dieron un nombre rudo, en mi opinión. Hizo una pausa, solo para comprobar si tenía la atención de Takahira, pero también ideé mi nombre yo mismo. Deseó las sombras del callejón en su posesión, haciéndolas crecer y transformarse. Sus ojos cambiaron de verde a púrpura cuando le dijo al niño, 70 y tantos asesinatos. Tengo una reputación y todavía no saben quién soy. Una sonrisa maliciosa se formó en su rostro. Soy, de Sul Stealer. Kiklas. Soltó su agarre en las sombras, y volvieron a acomodarse donde estaban. Sus ojos volvieron a ser verdes y dejó que la sonrisa se borrara de su rostro. Takahira en realidad estaba temblando de terror, ante el hecho de que intentó matar a de Sul Stealer. Eso lo hizo detenerse y pensar por un segundo. Entonces, Ina-san. Izuku se encogió de hombros, ella estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Solo se miraron el uno al otro por un momento. Genial. Adiós, dijo Izuku. Takahira se levantó, hizo una reverencia apresurada pero baja antes de salir corriendo de allí. Aizawa estaba harto de esta mierda. Pensó que no debería sorprenderse de que uno de los suyos resultara ser el traidor. Era un tema delicado del que a ninguno de ellos le gustaba hablar. Sin embargo, era extraño que se escapara aquí. Había tantos de él y de Kan que estaban muertos o heridos en esa liga. Tal vez sea hora de que se retire. Pero no cuando está tan cerca de encontrar al monstruo que se los quitó a todos. Por eso expulsa a las personas, para que no tengan que morir innecesariamente como Oboro. Aizawa se congeló en ese tren de pensamientos. Sacudió la cabeza. No necesito que su mente se meta en ese agujero de conejo. Demandarlo. Nunca le dieron tiempo para llorar. Pero aún así, había algo. Había algo que estaba olvidando. Agakure estaba acurrucada en su habitación en la base, todavía inconsolable por el hecho de que era tan fácil para sus antiguos amigos olvidarla. Era un sentimiento sofocante, y lo odiaba. Toga solo pudo hacer mucho para consolarla, aunque su presencia ha ayudado considerablemente. ¿Cómo podían olvidarla tan fácilmente? ¿No eran sus amigos? Los consideraba cercanos, pero ahora, era como si nunca los hubiera conocido. Ella gritó en su almohada, dejando caer un torrente interminable de lágrimas, empapándola. Capítulo 26. ¿Puedo echar un vistazo? Su sed de sangre estaba fuera de control. Clavó las uñas en el escritorio de su dormitorio, creando abolladuras en la madera.
Actualmente era de noche, y el sol casi se había puesto. Se puso una chaqueta y salió de su casa. Izuku tomó un camino menos conocido hacia el corazón de Musutafu. Allí, en un callejón, se encontró con uno de sus compañeros de trabajo en la comisaría, Ren Ikeda. Ikeda también estaba trabajando en su caso. Muy mal por él. Antes de que pudiera saludar adecuadamente a Izuku, fue estrellado contra la pared de un edificio con una mano, tapándose la boca para evitar el ruido. Midoriya. Izuku se estaba riendo como un maníaco ante una coincidencia tan maravillosa. Estaba asustando a Ikeda. Aparte de que tenía la boca cubierta y el ligero peso que lo sujetaba contra la pared, Ikeda no estaba sujeto. Levantó la mano y quitó la mano del otro de su boca. Tenía una mirada preocupada en su rostro. Midoriya. ¿Estás bien? Ojos demasiado agudos se fijaron en él, y una sonrisa maníaca permaneció en su rostro. Ikeda-san. Estoy bien. Su voz bajó una octava, mientras su boca se formaba en una mueca. Eres tú quien debería preocuparte. Ikeda no tuvo tiempo de procesar este comentario ya que su cabeza se estrelló contra un ladrillo. Mierda. Probablemente tuvo una conmoción cerebral por eso. El hombre miró adormilado hacia la cara maliciosamente sonriente de su compañero de trabajo, quien se inclinó para quedar cara a cara con él. Ikeda-san, aprecio tu obediente trabajo en mi caso. El hombre estaba confundido. ¿Tu caso? No tenemos un caso para ti. Izuku comenzó a reírse. Oh, pero ahí es donde te equivocas. Ikeda estaba perturbado. Midoriya nunca ha sido tan expresivo, con una gama tan amplia de emociones. Era una señal de algunas cosas malas que tenían que ver con su estado mental. También había una pregunta que lo molestaba en el fondo de su mente. ¿Cuál es tu caso? Todo movimiento se detuvo. Midoriya sonaba casi delicado en sus siguientes palabras. Vaya. ¿Caso? Tomó la muñeca de Ikeda y la mordió de repente, haciendo que el hombre siseara de dolor. Izuku lamió la sangre como si se estuviera muriendo de sed. La mano que no sostenía la muñeca estaba usando la cara de Ikeda como palanca. Una vez que terminó con su breve refrigerio, Izuku se humedeció los labios e hizo contacto visual con Ikeda. He estado justo debajo de tus narices todo este tiempo, y todavía no sabes nada de mí. Sonrió ampliamente, mostrando sus dientes ensangrentados que parecían más afilados de lo normal. Soy Kiclash, después de todo. El hombre se congeló de puro terror. El notorio supervillano, su compañero de trabajo. Todo este tiempo. Lágrimas de ira y venganza se deslizaron por el rostro de Ikeda. Tú, monstruo. Matar a toda esa gente inocente. ¿Y para qué? Divertida. Los ojos de Izuku eran maníacos mientras miraba al hombre con alegría. Oh sí. Deberías haber visto sus caras. Estaban tan indefensos y asustados, y sabían que no había forma de salir de eso. Se inclinó para susurrarle al oído a Ikeda. Y hacen una comida tan buena. No podría haberlo hecho mejor. Ikeda retrocedió, sin esperar que esa fuera la respuesta. Izuku se movió, su forma transformándose en algo monstruoso. Si Ikeda tenía alguna duda sobre su identidad, se esfumó cuando se transformó. Sus garras acuchillaron el pecho del hombre, dejando 3 grandes cortes. Kiclash lamió la sangre de sus garras, saboreando el sabor. Ikeda se agarró la chaqueta con dolor y se arrancó pedazos para tratar de restañar sus heridas. No sirvió. Había sangre corriendo por todas partes. Empezó a hiperventilar. Pero en un momento de esperanza desesperada, Ikeda metió la mano en su bolsillo y agarró su walkie-talkie. Llamó, Maidai. ¡Auxilio! Kiclash está aquí. En Musutafu. Envíen fuerzas de emergencia. El dispositivo fue arrebatado de sus manos por un lívido Kiclash, quien aplastó el dispositivo bajo su pie. Sin que ambos lo supieran, el dispositivo de rastreo todavía estaba encendido. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Kiclash está aquí. En Musutafu. Envía emergencias para la voz de Ikeda se cortó abruptamente. Tsukauchi e Izawa acababan de estar en su oficina discutiendo la seguridad de los estudiantes en la UA. Ahora estaban corriendo por la oficina, reuniendo a todos los oficiales y héroes que pudieron encontrar con poca anticipación, y saliendo de allí a la ubicación del walkie-talkie. El seguimiento seguía activo, pero el audio estaba muerto. La escena que encontraron fue aterradora.
Ikeda tenía 3 cortes en el pecho y se estaba desangrando. Sin embargo, nadie se acercó a ayudarlos, debido a la enorme criatura, de al menos 9 pies de altura, de pie sobre él. El grupo de unas 60 personas más o menos solo pudo observar con horror cómo la criatura abrió la cavidad torácica del hombre, arrancó el corazón del pecho de Ikeda, se lo tragó entero y creció unos 3 pies. Sí, este fue definitivamente de Celestialer, en persona. La bestia se dio la vuelta para mirarlos, y les mostró todas sus filas de dientes rugiéndoles. Bueno, detective. Me apetece encontrarte aquí. La bestia habló, pero su boca no se movía. Sacudió la cabeza. Eso no es importante, respondió con la primera pregunta que le vino a la mente. ¿Por qué estás haciendo todo esto? La criatura pateó el suelo, la risa recordaba a una hiena. Luego, miraron a Tsukauchi directamente a los ojos. ¿Por qué? Porque es muy divertido atormentar a estos insectos debajo de mis pies. Están todos tan indefensos, ¿por qué no saborear el miedo? Había puro disgusto en el rostro del detective, e hizo un gesto a los que estaban detrás de él para que se pusieran en posición. El ladrón de almas se dio cuenta, giró y saltó a los tejados, lo que provocó que algunos de los héroes de vuelo lo persiguieran, a saber, Aux. El héroe alado definitivamente era hábil, al igual que de Celestialer, pero ninguno podía tomar ventaja sobre el otro. Había plumas volando por todas partes, cada una tan afilada como una de las garras de Keyclash. Keyclash tenía un análisis detallado de muchos héroes, incluido Aux, por lo que sabía evitar las plumas que volaban hacia él. A pesar de lo ágil que era, no había manera de evitar algunos de los finos cortes que hacían las plumas. Sin embargo, no importaba, considerando que esos cortes sanaron instantáneamente. Sin embargo, dolió. Los dos lucharon entre los tejados como si fuera un baile, uno arremetiendo contra el otro solo para que lo esquivaran. Aux tuvo algunos rasguños de donde tuvo mala suerte. Aux apretó los dientes. Había pasado un tiempo desde que se había enfrentado a alguien de este calibre. Se estaba agotando, pero esta cosa seguía sanando. ¿Era un Nomu como los demás? No, esta cosa era demasiado sensible para ser un Nomu. Además, no había cerebro expuesto. No, esto se sintió mal. La criatura redujo la velocidad en lo alto de uno de los rascacielos del centro de Musutafu. Parecían estar en un callejón sin salida. Es decir, hasta que la criatura duplicó su tamaño. Ahora Aux era el que evadía golpe tras golpe. La criatura siguió persiguiéndolo, destruyendo partes de los edificios en el proceso. Finalmente, después de minutos que parecieron horas, la criatura logró superarlo, creando una gran herida en su espalda, donde sus alas tienden a crecer nuevamente. Las sirenas se hacían más fuertes y muchos policías acudían al lugar. La criatura lo agarró, antes de hacer algo, pero él estaba demasiado delirando para darse cuenta de lo que era. Antes de que se desmayara, ya estaba completamente oscuro en su visión. Capítulo 27. Él es magnífico. Sí, ella es. Héroe número 2. Halcones, desaparecidos tras pelear con Alma Robador. La noticia estaba en todas partes. No había forma de que nadie pudiera perdérselo, ni siquiera la Liga de Villanos. Por eso, después de apagar el televisor, Davis se volvió hacia dicho villano y preguntó: «Entonces, ¿cuál es el trato con el héroe noqueado en una de nuestras sillas?» Izuku se rió nerviosamente, frotándose la cabeza con la mano, la oportunidad estaba justo ahí. Ahora puedo, sacarle información. Davi puso los ojos en blanco, detectando fácilmente la mentira. Levantó las manos en el aire: «Bien, lo que sea, simplemente no dejes que arruine nada», dijo mientras se daba la vuelta y caminaba de regreso a su habitación. Después de haber tratado las heridas del hombre, se transformó en una versión más pequeña de sí mismo, parecida a un gato doméstico, y se sentó en el regazo del hombre atado. Aux lentamente volvió en sí con un dolor ardiente en la espalda. Había un peso en su regazo, y con sueño, miró hacia abajo para ver un gato doméstico. No, no era un gato doméstico. Fue la criatura que lo secuestró. Intentó moverse, pero sus ataduras le impidieron hacerlo. «Suéltame, amigo». «No». Aux dejó de intentar moverse. ¿La criatura habló? Bueno, había hablado antes. A pesar de lo que decía, la criatura saltó del regazo del héroe.
Aunque al momento siguiente, Aux deseó que no se hubiera quitado de su regazo, porque la criatura creció más hasta el tamaño que tenía cuando el equipo la encontró. Esto significaba que estaba muy por encima de su propia altura de pie. Aux realmente comenzó a entrar en pánico, porque había algo que impedía que sus plumas volvieran a crecer, y definitivamente tenía algo que ver con la precaria situación en la que se encontraba. ¿Qué quieres de mí?, cuestionó Halcones. La criatura, aparentemente en respuesta, se movió como una sombra líquida, quedando cara a cara con el héroe alado. Estás aquí porque quiero que te unas a nosotros, Takami Keigo. Aux se sacudió hacia atrás, lo que provocó que el dolor en la espalda aumentara hasta un grado agonizante, lo que también hizo que cayera hacia atrás en su silla, lo que no ayudó a su espalda en lo más mínimo. Aux siseó de dolor y respondió temblorosamente. ¿Por qué, diablos, me uniría a villanos como tú? La criatura se burló. ¿Necesito mencionar todo lo que la comisión de héroes te ha hecho? De alguna manera, había una sonrisa en el rostro de la criatura. Era una cosa de aspecto malvado y cruel, te hizo que Aux tragara saliva. ¿Por qué querrías continuar ayudando a las personas que destruyeron lo que eras en primer lugar? Aux retrocedió, no hacen tanto. Murmuró. Las mandíbulas de la criatura de repente se cerraron sobre él, solo fallando su nariz por una pulgada, mentiroso. Aux respiraba con dificultad, temiendo por su vida. La criatura rodeó su silla de una manera depredadora. La comisión de héroes no es más que un grupo de debiluchos codiciosos y hambrientos de poder. Dejó de caminar y se volvió para mirar al héroe derribado, y harías bien en recordar eso. La criatura finalmente retrocedió, pero no sin antes gritar. Davi. Sí, señor. Una nueva voz habló desde las sombras. La criatura se fue a otro lugar, dejando a Aux con un hombre con muchas cicatrices y muchos piercings. El hombre hizo crujir los nudillos y se acercó a Aux, sonriendo todo el tiempo. Así Mina extrañaba a su amiga. Algo extraño estaba pasando por aquí. Mina había preguntado por el paradero de su mejor amiga, Agakure Tooru, pero nadie parecía darse cuenta de que estaba desaparecida. Mina pensó que también la habían secuestrado. Solo había una persona que ella pensó que sabría algo. Shinzou. Dicho chico miró su nombre, solo para ver a Mina parada frente a su escritorio. A pesar de ser extrovertida, Shinzou la puso nerviosa. ¿Podríamos hablar? Miró a su alrededor en el salón de clases en el que estaban, en privado. Shinzou asintió con la cabeza y se dirigieron a un hueco de la escalera que estaba fuera del camino. Shinzou comenzó a hablar primero. ¿Qué necesitabas, Asido-san? Mina lo detuvo allí mismo. Por favor, llámame Mina. Shinzou asintió. Entonces, llámame Itoshi, todos mis amigos lo hacen. Mina se sentó junto a Itoshi. Odio traer malos recuerdos, pero ¿qué pasó cuando te llevaron? ¿Estaba Toru allí también? Ella inclinó la cabeza e intentó evitar que sus lágrimas cayeran. Shinzou tenía los ojos muy abiertos en su rostro. En realidad, sí, ella estaba allí. La cabeza de Mina se disparó, conmoción escrita en todo su rostro. Itoshi vio su mirada y se burló. Odio decirte esto, Mina, pero Agakure ahora es un villano. Y así, la esperanza de Mina se hizo añicos, y en su lugar fue reemplazada por algo amargo. Mina se rió, lo que sorprendió a Itoshi. Era una risa amarga, se dio cuenta, y fue a tocar su hombro, solo para que ella se echara hacia atrás lo suficiente para que él viera las lágrimas corriendo por su rostro. Ella agitó sus manos frente a ella, en una especie de movimiento de rendirse. Supongo que eso es todo entonces, todos mis compañeros de clase se están convirtiendo en villanos. ¿Qué sigue? ¿Tú? ¿Yo? Itoshi no tenía respuesta para eso. Aún así, rápidamente la agarró en un abrazo antes de que pudiera hacer algo precipitado. Sus hombros cayeron y ella se aferró a él como un salvavidas, llorando con todo su corazón por su mejor amiga. Capítulo 28. He oído tanto. Era más tarde en la noche, y Toru sostenía el teléfono desechable en su mano, debatiendo en silencio si debería hacerlo. Itoshi le había contado a Mina sobre ella y, aunque no lo culpa, dada la situación, desearía haber sido ella quien se lo contara a Mina. No importa ahora. Cogió el teléfono. Hola. Mina. Rápidamente sostuvo el teléfono lejos de su oído justo cuando Mina gritaba fuerte y gritaba desde el otro lado.
Toru hizo un gesto apaciguador al aire. Cálmate, Mina. Te prometo que estoy aquí. Hitoshi dijo que ahora eres un villano. La sonrisa de alivio en su rostro se atenuó ligeramente. Sí, es verdad. Soy Sol. Quiero unirme a ti, Toru. Toru casi dejó caer el teléfono en su mano. Lo buscó a tientas por unos momentos antes de volver a sostenerlo junto a su oreja. ¿Qué? Mina, ¿qué provocó esto? Hubo silencio en el otro extremo. Y luego, eres mi mejor amigo, Toru, y no puedo vivir sin ti. Mina se aclaró la garganta por teléfono. Sé que suena cursi, pero no me importa esta mierda de héroe si no puedo estar contigo. Había lágrimas corriendo por el rostro de Toru, porque no podía creer lo que estaba escuchando. Nunca esperó que nadie la aceptara después de convertirse en villana. Demonios, ella nunca esperó ser recordada. Pero aquí estaba la prueba viviente, en su mejor amiga. Bien, ¿dónde estás? Le preguntó Toru. Mina le dio sus coordenadas, que eran de un almacén abandonado. Kurohige abrió su portal, y Mina entró para ver a Toru, sujetando sin fuerzas un teléfono a su lado. Su lenguaje corporal delató su conmoción por la situación. Antes de que pudiera comprenderlo, Mina corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo aplastante. Las lágrimas de ambas chicas se mezclaron mientras lloraban por su mejor amiga. Fue Toru quien lo soltó primero. ¿De verdad lo dices en serio? Te unas a nosotros. Mina sintió sinceramente, sin engaño en su lenguaje corporal. Fantástico, una voz monótona habló detrás de los dos. Ambas chicas se dieron la vuelta para encontrar a Todoroki con una expresión completamente en blanco en su rostro. Mina dejó escapar una carcajada y levantó la mano. Todoroki, mi hombre, dame 5. Todoroki se quedó mirándola, sin entender lo que se suponía que debía ser. Mina se quedó allí por un momento más, antes de despedirse. Eso está bien, amigo. Tendré que enseñarte eso más tarde. Regresaron a la base temporal y Mina fue presentada a todos. Toga tomó simpatía por ella, tal como lo hizo con Toru. Ambas chicas fueron inseparables por el resto de la noche. No podrías conseguir uno sin el otro. Se quedaron en el dilapidado sofá por el resto de la noche, acurrucados uno contra el otro. Y así fue como Izuku los encontró. Pensó que era bastante lindo de su parte. Sentado en la mesa frente al sofá, jugueteó con sus manos hasta que se despertaron. Izuku decidió acelerar el proceso. Ha sido Mina. Dicha chica se disparó al escuchar su nombre, causando que Toru también se despertara. Mina miró al chico sentado en la mesa. Parecía familiar, pero ella no podía ubicarlo. Izuku sonrió levemente. Déjame adivinar, me parece familiar. Mina obviamente estaba a punto de decir exactamente esa frase, porque tenía la boca abierta, pero la cerró inmediatamente después. Con gracia, se puso de pie y, sin mirar a Mina, dijo: lo más probable es que hayas mirado las fotos de Shouto y Toshi y me hayas visto en ellas. Se dio la vuelta para mirar a la chica de cabello rosado. Soy su mejor amiga. Mina parecía confundida, pero pensé que todos ustedes tenían una pelea. ¿Quién dice que lo hicimos? Mina reconoció esa voz y giró la cabeza para mirar a la figura en la entrada. Era Hitoshi, en persona. Mina parecía haberse quedado sin palabras. ¿Hitoshi? Tú también eres un villano. Entonces, su rostro se iluminó con el reconocimiento. Eres un topo. Hitoshi le apuntó con un dedo. Lo tengo en uno, Magdalena. Ella arrugó las cejas. Kupkake, ¿qué? Toru puso una mano sobre su hombro. Llama a todos así, no te preocupes por eso. Izuku chasqueó los dedos para llamar su atención. Ahora que lo pienso, tal vez me hayas conocido, brevemente. Mina centró su atención en él, preguntándose a qué se refería. Izuku sonrió. Estaba en la USG, haciendo mi debut no oficial. Mina simplemente levantó las cejas, antes de despedirse. No importa. Los hombros de Izuku cayeron, luciendo un poco decepcionado. Respiró hondo. Lo que sea entonces. Capítulo 29. Oh. Sí, mis disculpas, ella. Notas. Estoy un poco nervioso por esto, ya que no soy bueno en nada relacionado con obscenidades, o al menos creo que no lo soy. Aparentemente, Hitoshi tenía una solicitud para Izuku. La solicitud era principalmente solo para matar a alguien frente a él, de la manera más brutal que Izuku podía pensar.
Así que encontraron una víctima. No era nadie especial, simplemente un oficinista a quien nadie extrañaría por un tiempo. Era la mitad de la noche, durante la hora de las brujas, cuando los dos se colaron en el apartamento del hombre. No había luces encendidas en absoluto, por lo que Hitoshi tropezaba en la oscuridad, mientras que Izuku navegaba bien. Encontraron al hombre durmiendo en su cama, sin haberse movido ni siquiera con el alboroto que hizo Hitoshi. Izuku rápidamente agarró al hombre por el cuello, sujetándolo por el cuello y evitando que gritara. Hitoshi mientras tanto había encendido las luces de la habitación. Izuku volvió la cabeza hacia Hitoshi, indicándole que hiciera el primer movimiento. Caminó hacia el hombre que sostenía a Izuku y lo golpeó en la cara con fuerza. Esta acción hizo que el hombre perdiera un diente mientras se ahogaba con sangre. Izuku sonrió de una manera amplia y malvada que hizo que el rostro de Hitoshi se calentara. Izuku se dio cuenta y la sonrisa se hizo más amplia. Se volvió hacia el hombre, se tapó la boca con la mano y le quitó el estrangulamiento al hombre. Luego procedió a sumergirse y morder el cuello del hombre. Hubo ruidos de sorbos hechos por Izuku que no ayudaron en nada al creciente problema de Hitoshi. Cuando Izuku finalmente dejó de sorber, el hombre se había aflojado, dándole la capacidad de quitarle la mano de la boca. Se giró para mirar a Hitoshi, y percibió el olor. Se rió entre dientes, lo que atrajo la atención de Hitoshi. Izuku dio un paso adelante, más cerca de Hitoshi, quien retrocedió un poco, golpeando la pared detrás de él. Izuku siguió avanzando, una sonrisa llena de dientes ensangrentados y un rostro que Hitoshi no pudo evitar mirar. ¿Puedo?, preguntó Izuku, y Hitoshi asintió apresuradamente. Izuku agarró a Hitoshi por la camisa y lo atrajo hacia él. Izuku comenzó a palparlo y, honestamente, Hitoshi estaba totalmente de acuerdo. Hitoshi logró agarrar la cara de Izuku con sus dos manos y besarlas. Mientras Izuku estaba haciendo lo suyo con Hitoshi, el chico de cabello lavanda se sentía como si estuviera flotando en una nube. Jadeó por aire, pero Izuku permaneció cerca de su rostro, lamiendo sus labios con una larga lengua bífida que hizo que Hitoshi se estremeciera. ¿Qué pasa con Shouto?, preguntó Hitoshi entrecortadamente. Izuku siguió lamiéndose la cara. Él siempre está con nosotros, por supuesto. Él puede estar con nosotros para esto también. Este comentario relajó a Hitoshi, quien estaba preocupado por eso en el fondo de su mente. Hitoshi involuntariamente inclinó sus caderas hacia adelante, haciéndolo emitir un sonido vergonzoso que puso su rostro escarlata. Izuku simplemente ronroneó seductoramente en respuesta, haciendo que la presión arterial de Hitoshi se disparara. La acción llevó a Hitoshi a hacerlo de nuevo, e Izuku estaba preparado para ello esta vez. Izuku correspondió, lo que hizo que ambos gimieran. De repente, Izuku se apartó y se acercó al hombre inconsciente que pronto sería muerto. Desgarró la cavidad torácica del hombre como si estuviera hecha de papel fino. Alcanzó el corazón del hombre, lo recogió y lo puso frente a la cara de Hitoshi. Continúa, instó a Hitoshi, quien comenzaba a verse un poco nervioso. A pesar de que fue su idea para empezar, Hitoshi lo levantó lentamente hasta su boca, y después de una ligera vacilación, le dio un mordisco sólido al corazón. Honestamente, lo tomó bastante bien, solo se atragantó un poco, antes de finalmente tragar. Hitoshi se limpió el exceso de sangre de la boca, probando el corazón de nuevo. Honestamente, no es lo peor que he probado. Izuku emitió una sonrisa que iluminó la habitación, aunque era obvio que el corazón no sabía tan bien como Izuku pretendía. El chico de cabello verde se dio la vuelta y continuó brutalizando a su víctima. Llevó ambas manos a la cara del hombre y desquició la mandíbula del hombre con sus manos desnudas, antes de tirar de la mandíbula superior e inferior hacia lados opuestos. Cortó la carne en tiras y lamió cada costilla para limpiarla, dejando visibles marcas de mordeduras en el hueso. Izuku dobló las extremidades de la víctima en direcciones antinaturales, además de dejar que Hitoshi aplastara su médula espinal hasta convertirla en polvo, tal como lo había hecho con Ojirou. Hitoshi disfrutó de la sensación del hueso cediendo bajo su pie, como se muestra en la forma en que rompió la mayoría de las vértebras de la víctima. Hitoshi tocó el hombro de Izuku cuando terminó y estaba feliz con la cantidad de sangre que se mostró. Izuku tenía sangre en las manos y la cara, mientras que Hitoshi tenía sangre en los zapatos y un poco en la boca. Regresaron al escondite, cubriendo adecuadamente sus huellas.
Cuando llegaron allí, fueron recibidos por Shouto, quien estaba sentado en uno de los dilapidados sillones, viendo la televisión con Spinner. Sacaron a Shouto de su lugar para hablar en privado. Cuando solo estaban ellos tres, Itoshi comenzó limpiándose la boca con el dedo índice, extrayendo el exceso de sangre y frotándolo en la nariz de Shouto. Felicitaciones, hemos formado una pandilla y ahora estás en ella. Izuku se rió detrás de ellos, divertido por la forma en que Itoshi invitaba a salir a Shouto. Desafortunadamente, Shouto era un poco demasiado denso para su coqueteo, por lo que Izuku intervino. Sin embargo, su ayuda no fue necesaria. Shouto tenía una mirada confundida en su rostro, ¿acaso no somos villanos? ¿Por qué estaríamos en una pandilla? Itoshi le dio unas palmaditas en la cabeza con cariño, antes de aclarar. No, tonto, inclinó la cabeza para susurrarle al oído a Shouto, muy consciente de que Izuku aún podía escucharlos. Significa que todos somos novios ahora, si eso es lo que quieres. Se inclinó hacia atrás justo cuando Izuku estaba a punto de abrir la boca. Shouto, con el rostro escarlata, muy emocionado asintió con la cabeza, haciendo contacto visual con ambos. Sí, le dio una brillante sonrisa, eso sería maravilloso. A pesar de su pequeña estatura, Izuku logró levantarlos a ambos, un niño en cada brazo. Se estaba riendo a carcajadas. Miró hacia su izquierda, donde estaba Itoshi, y dijo: «Eres terrible coqueteando, solo para que lo sepas». El chico de cabello lavanda parecía juguetonamente indignado: «No soy malo para coquetear. Candy-Kane no entiende mis bromas». Ambos muchachos miraron a Shouto, quien coincidía con la expresión de Itoshi. «Entiendo tus bromas», miró hacia abajo tímidamente, la mayor parte del tiempo. «No te preocupes», dijo Izuku, «te contaré algunos chistes más tarde. Involucrarán gatos». Ambos chicos sonrieron. «Oí, tortolitos. Birdie está siendo estúpido aquí abajo. Ven a ayudar». La voz de Davi sonó desde abajo. Sonaba exasperado, por lo que Aux probablemente le estaba causando canas. Izuku detuvo a Itoshi. «En caso de que Aux no esté lo suficientemente convencido como para unirse a nosotros, no queremos que te vean con nosotros, sigues siendo nuestro topo». Itoshi asintió y fue a sentarse, no sin antes darles un beso en la mejilla a Izuku y Shouto. Capítulo 30. Una segunda oportunidad en el Edén. Izuku bajó las escaleras primero, básicamente saltando, mientras que Shouto simplemente bajó las escaleras normalmente. La escena con la que se toparon era divertida. A pesar de estar atado a una silla, Aux se las arreglaba para deslizarse sobre la barbilla y las rodillas por el suelo para tratar de morder los zapatos de Davi. Izuku dejó escapar una risa leve, revelando su presencia a los dos hombres. Aux, que nunca había visto a Izuku normalmente, se quedó con los ojos muy abiertos. «Tienen un niño aquí. Tiene como 11. Una marca apareció en la frente de Izuku. «Oí. No tengo 11, tengo 16. No asumas cosas sobre mí». Aux parpadeó tontamente. Ups. Miró a su alrededor, mirando a los ojos a Davi, quien solo frunció el ceño. «Entonces, ¿qué tengo que hacer para unirme a esta liga de villanos?» Izuku mostró una sonrisa maliciosa ante esa declaración. Él no es el que está a cargo en este momento. Aux giró la cabeza para mirar al niño que hablaba. Izuku extendió las manos amenazadoramente. «Quiero que tú», se acercó a Aux, «para que pongas a All Might de pie». Se inclinó al nivel de Aux, solo para poder devorar su corazón de una vez por todas. Aux estaba sudando, pero sin palabras. Tetu levantó la mano del suelo y señaló temblorosamente a Izuku: «Eres el ladrón de almas». La sonrisa de Izuku era toda dientes. «Wow, Birri, qué astuto de tu parte». Dio vueltas alrededor del héroe caído, como un depredador acechando a su presa. O mejor aún, como el gato atrapando al canario. Piénsalo así, Takami Keigo. Tienes dos opciones. 1. Miró hacia abajo a la expresión del héroe, buscando cualquier señal de debilidad. «Mueres, aquí mismo, ahora mismo». El héroe se puso rígido notablemente. «O completas esta misión que te estoy dando». Le dio un codazo al héroe al lado con el pie. «No logras completar la misión. Tú mueres». Se dio la vuelta y caminó hacia Shouto. «Pero si tienes éxito, podrás unirte a nosotros». Sonrió y giró la cabeza sobre su hombro para mirar a Aux. «Y vivirás».
Izuku puso su mano en la nuca de Shouto, alejándolo del resto de la tensión en la habitación. Joder, pronunció Izuku, volviéndose hacia Shouto, eso fue estresante como el infierno. Gritando parpadeó, ligeramente sorprendido. Eso fue eso. No parecías nervioso para mí. Él respondió. Izuku soltó una risa ligera, gracias, Shou, le dio un ligero beso en los labios sin pensar. Un rubor apareció en su rostro cuando se dio cuenta. Regresaron a su habitación, donde Itoshi los estaba esperando. Cuando llegaron allí, el chico de cabello lavanda se levantó de donde estaba sentado en el sofá, y... ¿Cómo te fue? Shouto tenía una pequeña sonrisa en su rostro, y Izuku amenazó a Aux, de manera bastante convincente, se volvió hacia dicho chico, que estaba jugando con sus manos, ¿es cierto lo que dijiste? El chico de cabello verde los miró con una expresión confundida en su rostro. ¿Qué parte? Shouto se acercó y le dio unas palmaditas en la cabeza, la parte de matar a All Might. Izuku miró hacia abajo y una pequeña cantidad de lágrimas llenaron sus ojos. Esto alarmó a los dos niños, y mientras trataban de averiguar qué estaba mal, Izuku habló. Él es quien aplastó mis sueños, de ser un héroe. Esto tomó a ambos niños por sorpresa. Además de lo obvio, ¿es él una de las razones por las que te convertiste en villano? Itoshi preguntó. Izuku asintió con la cabeza, vacilante. Tanto Shouto como Itoshi lo rodearon con sus brazos, en una oferta sin palabras de amor incondicional y consuelo. Tsukauchi estaba en otra escena del crimen. Sin embargo, este se sentía diferente. Tenía un aura diferente a su alrededor. Era un hombre completamente normal. Un oficinista con una peculiaridad que podía cambiar el color de sus ojos, nada especial. Al principio, era el caso típico de Celestialer, excepto por el hecho de que estaba en el interior, a diferencia del callejón habitual. Pero luego encontraron el corazón perdido del hombre a solo unos metros de distancia, y le quitaron un solo bocado. Era muy inusual. Fue una matanza de simpatizantes. Eso fue lo único que se le ocurrió a Tsukauchi. Pero el Celestialer no tiene un motivo convincente. Lo dijo él mismo. Solo mata por diversión. Pero, de nuevo, probablemente obtenga sustento de los corazones que come. Tal vez ese fue su motivo. El cuerpo del hombre estaba prácticamente destripado. No por falta de piezas, sino por lo extendido que estaba el radio de las vísceras. El equipo de investigación estaba tratando de seleccionar todas las pruebas que pudieran tener de este asesino. No consiguieron mucho excepto el corazón, que nadie quería estudiar, y mucho menos tocar. Tsukauchi se pellizcó el puente de la nariz con profunda frustración. Escribió el informe del crimen y lo guardó en su carpeta para llevarlo a la oficina. A veces odiaba su trabajo. Comportamiento.